¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Punto Extra, el podcast de especialistas del deporte donde abordamos la actualidad de la mejor liga del mundo, la NFL, que da de qué hablar semana a semana. Y esta semana no es la excepción. Ya abordamos algunos temas en nuestra página. Les invitamos a que la visiten, especialistas del deporte. Ya platicamos un poco del caso de Aaron Rodgers. Ya hablamos también del caso de Russell Wilson. Son temas de mucha actualidad, pero también hay temas de actualidad como lo que pasa con los Dallas Cowboys y también los jugadores que han sido etiquetados, es decir, la etiqueta de jugador franquicia que cada equipo puede asignarle a un jugador. Junto a Raúl Alegre, soy Javier, no, perdón, te estaba desconociendo, Roberto. Junto a Raúl Alegre y Roberto Abramovich. No eres el primero. Sí, sí, estoy el burro por delante, perdón, mi querido Roberto, un gusto saludarles a ustedes. Es que yo quería pasar de una buena vez a los temas porque bien interesantes. Y perdón, mi querido Roberto. Raúl, empiezo contigo para preguntarte acerca de, a ver, pongamos en contexto qué pasa con los Dallas Cowboys. Recordemos la reestructuración de contrato para Dak Prescott, para Zach Martin, tratando de liberar cerca de 22 millones de dólares de espacio en el tope salarial. Es un equipo que necesitaba hacerlo para crear este espacio. También lo de Schultz, Dalton Schultz, que es el jugador que ha sido etiquetado. En fin, lo de Amari Cooper, que bueno, pues prácticamente está fuera del equipo de la estrella solitaria. Pero la pregunta obligada aquí también, Raúl, ¿qué más pueden o qué más deben hacer los Dallas Cowboys para mejorar el equipo de cara a la próxima temporada? Raúl, ¿cómo estás? Pues mira, antes que nada te saludo con mucho gusto, también a Roberto. Roberto, yo sí te quiero mucho a ti, yo no te ignoro, yo siempre te tomo en cuenta, ya ves, siempre hago mis comentarios y te trato de incluir. Javier a veces nos hace menos a los dos, sí, pero bueno, soy medio gandalla, la verdad. Eso es lo que pasa. Es medio gandalla, pero el buen Javier, no, todo es en broma. Pues no, mira, son muchas cosas las que puede hacer el equipo de Dallas y tienen una gran oportunidad enfrente de ellos. Hay que recordar que nadie ha repetido como campeón en la división este de la Conferencia Nacional desde el 2004. Entonces, pues ellos son los campeones, ellos tienen en teoría el mejor equipo, empezando con que son el único que tiene un quarterback que pues se puede decir top 10, aunque mucha gente critica a Dak Prescott, sigue siendo un muy buen quarterback cuando está sano. La temporada pasada tuvo muchas lesiones. Green Bay les abre una puerta tremenda con el canje de Aaron Rodgers y también con el retiro de Tom Brady, con la salida de Russell Wilson. Green Bay sigue siendo el equipo a vencer, pero pues Dallas debe de levantar la mano. ¿Qué otros equipos hay en la Conferencia Nacional que tú digas que son serios contendientes a llegar al campeonato de conferencia? Pues obviamente tienes que tomar en cuenta a Green Bay, tienes que tomar en cuenta a los Rams, a Los Ángeles, tienes que tomar en cuenta a San Francisco, pero pues fuera de ahí no vemos un nivel en la posición de quarterback que tú digas, wow, aquí vemos equipos que pueden competir. Los quarterbacks están concentrados principalmente en la conferencia americana. Entonces Dallas, si hace bien las cosas, su directiva puede estar en posición de darle primero de repetir como campeones de división, que todavía queda por ver porque no se ha dado desde el 2004, y segundo, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, pues primero que nada ya trataron de reestructurar a DeMarcus Lawrence. DeMarcus Lawrence se rehusó y algo va a pasar aquí porque él les va a costar $27 millones, un contrato pésimo que le dieron después de haber tenido una buena temporada, creo que fue en el 2018. A partir de entonces, bueno, pues se lesionó después y esta temporada fue buena, pero no justifica lo que le vayan a pagar. Bueno, mencionabas lo de Amari Cooper. Amari Cooper, su costo son $22 millones. En este momento todo parece indicar que va a salir del equipo. Si eso sucede, ya sea a través de canje o a través de un despido, se quedan con $6 millones de dinero muerto, pero liberan otros $16 millones, lo cual les daría la flexibilidad de empezar a firmar jugadores importantes dentro de la franquicia. Lo que vaya a suceder antes del 16 de marzo es clave
porque ese es el día en que empieza oficialmente el periodo de agencia libre. Entonces, muchas decisiones se van a tener que tomar. Creo que a Mari Cooper van a buscar canjearlo. Y yo le quiero hacer una pregunta a Roberto hablando de las cosas que se tienen que hacer. ¿Tú crees que Dallas deba de retener a Ezekiel Elliott a un costo de $18 millones, que es el corredor más costoso en impacto en la nómina salarial, no en promedio de salario, sino en impacto en la nómina salarial? Como punto de referencia te doy a Christian McCaffrey con $14 millones, Kamara más o menos lo mismo. Ezekiel Elliott les cuesta $18 millones y en las últimas temporadas, pues su rendimiento ha venido bastante a menos. Su promedio de yardas por partido, de touchdowns, ha disminuido en los últimos años y vemos que Pollard, cuando ha estado saludable, lo ha suplido bien. ¿Tú qué harías, Roberto? ¿Tú te quedas con Ezekiel Elliott, lo tratas de canjear o de plano lo das de baja? Fíjate que raro que me lo preguntes, ¿no? Porque el otro día en Twitter tuve esta discusión con Tapa Nava, nuestro buen amigo que trabaja para ESPN, sobre eso. Y él estaba preguntando sobre Zeke. Y yo lo que he estado diciendo en los últimos 2 años, en base a lo que he visto, es que Pollard tiene más rapidez, más explosividad. Y creo que ha corrido mejor con el balón. Ahora vimos una mejoría notable de parte de Zeke Elliott el año pasado porque entró a pretemporada en mucha mejor forma física, perdió mucho peso, estaba mucho más fuerte, agregó músculo, pero estaba más ligero, o sea, tenía más rapidez hasta cierto punto. Aún así, Pollard todavía tenía mejores números corriendo el balón, por lo menos en promedio. Una de las cosas que hace Zeke Elliott, que es mejor que Pollard, y es un buen punto del que tocó Tapa, era de que protegía mucho mejor al mariscal de campo. Es un muy buen bloqueador y digo, eso es muy, muy importante. Quizás no se ve tanto y no se habla tanto en cuanto a eso, pero eso es lo que te hace dar la duda, ¿no? Que si lo das de baja o no. Yo creo que antes de esa plática que tuve con Tapa, estaba más a favor de que lo dieran de baja y que pusieran como el primer corredor a Pollard y a ver qué seleccionaban en el draft, porque jugadores que salen de colegial están mucho más frescos y mucho más enteros físicamente, porque los más golpeados, aparte de la gente de la línea, son los corredores. Entonces, son los que tienen las carreras más cortas en la NFL en promedio. Y entonces, tienen una buena decisión ahí. Entonces, si Pollard puede mejorar en su protección al mariscal, entonces puedes decir, quizás podamos arriesgar y dejar ir a Zeke, pero si creen que ese es un factor demasiado importante, que Pollard no va a poder aumentar en calidad en esa parte de su juego, entonces se convierte un poco más difícil en dar de baja a Zeke Elliott. Sí, yo coincido con ustedes. Mira, ahora bien, sí, no, Raúl, por favor. No, estoy de acuerdo con Roberto, pero dejar a un jugador, un corredor, pagar $18 millones porque es bueno en protección, para mí me parece un lujo que no se puede dar el equipo de Dallas. Yo sé que Javo, que Jerry Jones quiere mucho a Ezekiel Elliott y que le cuesta trabajo dar de baja a ese tipo de jugadores. Pero pues tú ves a otros corredores que van a estar disponibles en el draft. Uno es Leonard Fournette, otro es Melvin Gordon, que no han sido malos bloqueadores y que han aportado y que han sido, para mí, te digo, yo lo que haría, Javier, no sé qué pienses tú, yo me trataría de canjear a Ezekiel Elliott o de plano darlo de baja, porque no creo que el tremendo costo justifique lo que ha estado aportando al equipo en las 2 últimas temporadas. No sé qué pienses. No, estoy de acuerdo contigo porque además, entendiendo, y es cierto que lo que decía Roberto, el gran bloqueador que es Zeke Elliott, y eso no está en discusión porque lo hemos visto todos, me parece que esa es como su función más importante, ha sido la función más importante para el equipo que de acarrear el balón, porque Tony Pollard lo ha hecho estupendamente bien. Y yo también coincido contigo, sé que los corredores no son quizá tan apreciados justamente por eso, uno por su durabilidad, ¿no? Pagar mucho a un jugador que recibe tanto castigo es un riesgo, y aparte porque encuentras
corredores buenos, digamos que encuentras mejores corredores buenos que quarterbacks buenos, por ejemplo. Y si tienes una buena línea ofensiva, puedes ayudar mucho a un corredor, digamos, de mediano nivel a que consiga una buena cantidad de yardas. Entonces sí, creo que es mucho dinero, sobre todo por lo que está tratando de hacer Dallas. Ahora, ya que hablamos de este movimiento, mi querido Roberto, a ver, con estos movimientos, el equipo, digamos que se pone en camino de repetir. Yo sé que falta mucho todavía, porque viene el periodo de la agencia libre, porque también viene el draft, pero digamos que está haciendo los movimientos correctos para repetir como campeón de esta división de la Nacional, Roberto. Pues donde va a tener más problemas, o sea, tiene que reforzar todavía un poquito la línea ofensiva, pero defensivamente es donde la cuestión va a cambiar. Se van como agentes libres Leighton Vander Esch y Shaquille O'Neal. Entonces, tienes que llenar dos huecos importantes en cuanto a los apoyadores, ¿verdad? Micah Parsons es un todo estrella en su primera temporada. Y todavía tienen a Jabril Cox. Sin embargo, si pueden traer a alguien en el draft, especialmente si está ahí para la primera selección de ellos, alguien, por ejemplo, como Nakobe Dean de Georgia, entonces pueden tener todavía una defensiva que sea mejor de lo que haya sido el año pasado. Pero hay que recordar que el año pasado, una de las cosas importantes de esta defensiva, no es que haya sido una buena defensiva en cuanto a yardas, sino fue una buena defensiva por el hecho de que robaron muchos balones y lo hicieron de una manera récord. El hecho de que se repita algo así es muy, muy difícil. Entonces, creo que van a necesitar mejores jugadores, especialmente que tacleen bien, ¿verdad? Porque no creo que puedan repetir la cantidad de robos de balón que tuvieron el año pasado. A mí se me hace imposible y no me quedaría absolutamente nada sorprendido si tuvieran más o menos la mitad de lo que hicieron el año pasado. No creo que se van a acercar a lo que hicieron el año pasado. Ok, Raúl, ¿tú algo más que agregar a propósito de estos movimientos de los Dallas Cowboys y de cara a la próxima temporada? Bueno, yo quería mencionar a los jugadores que son agentes libres y que son importantes para el equipo. Está Randy Gregory, que para mí es una prioridad que lo vuelvan a firmar. Obviamente necesitan crear espacio para poderlo firmar. A Jaron Kearse, que fue clave en el sistema de un solo safety que usa Matt Quinn. A Cedric Wilson, que tomaría en lugar de Amari Cooper. Y a Carlos Watkins en caso de que pase algo con DeMarcus Lawrence. Creo que de aquí al 16 se va a resolver la situación de Amari Cooper, van a liberar un espacio y después habrá que ver qué sucede. Ojo, sigan lo que pueda pasar con DeMarcus Lawrence, porque $27 millones por él me parece muy caro y no descarto la posibilidad, aunque la veo poco probable, de que se deshagan de Ezekiel Elliott. Muy bien, pasemos, si les parece ahora entonces a hablar de los jugadores que han sido etiquetados. Esta etiqueta para quienes, a ver si me ayudan a explicarlo un poco, Raúl. Recibir la etiqueta de jugador franquicia implica que te tienes que quedar con el equipo, porque es una forma de decir, tú te vas a quedar, tú no puedes ir a ningún otro equipo, yo te necesito, te quiero, y vas a ganar, si no mal recuerdo, es el promedio de los 5 salarios más altos de la posición. Y eso es con lo que se te va a pagar. Generalmente son jugadores buenos que no quieres perder, pero estás en una negociación para poder llegar a un contrato, digamos, una extensión de contrato, pero para no perderlo, mientras en este interín le pones esta etiqueta. No sé si lo dije bien, o si quieres agregar algo, Raúl Roberto. Bueno, okay. Yo lo único que quiero agregar, a ver. Sí, dime, Raúl. No, digo, a colación de lo que acabas de decir, quiero agregar que en la cuenta de especialistas del deporte, en la cuenta de Instagram, subí un video en el cual explico precisamente lo que tú acabas de decir de una manera muy concisa y detallada. Así que si la gente quiere revisar en qué consiste la etiqueta de jugador franquicia, ahí está ese video a su disposición. Ahora, de hecho, nosotros aquí en Especialistas del Deporte tenemos etiquetado a Roberto Abramovich. Lo queremos mantener aquí con nosotros. Por eso
no queremos que se nos vaya y lo tenemos aquí etiquetado a Roberto. Pero bueno, a ver, ¿qué les parece que revisamos algunos de los jugadores más notables, ¿no?, que han sido etiquetados? Primero, Davante Adams, me parece que es el de todos estos, a mí me llama más la atención Davante Adams, y esto se confirmó apenas el martes, el mismo día que se confirmó que continúa con el equipo 4 años más Aaron Rodgers. Me parece que tiene algo que ver la decisión de etiquetarlo y lo de Aaron Rodgers. Está Jesse Bates de los Bengals, está David Njoku de los Browns, que también ha sido etiquetado por su equipo. Orlando Brown de los Chiefs recibe la etiqueta de jugador franquicia. Maggie Siki, ala cerrada de los Delfines de Miami. Dalton Schultz ha sido el etiquetado para los Dallas Cowboys, y Chris Godwin por parte de los Bucaneros de Tampa Bay. Roberto. Y Cam Robinson. Cam Robinson. Robinson también. Cam Robinson de los Jaguars. De los Jaguars, toda la razón. ¿Qué jugador, Roberto, es más importante para su equipo? En principio todos lo son, por eso le han puesto esta etiqueta, pero si tuvieras que distinguir alguno de todos estos o algún otro, ¿con quién te quedarías, Roberto? Bueno, hay uno que tiene absolutos reflectores y los otros están en la sombra, de mi manera de verlo, y eso es Davante Adams. Davante Adams, antes de esta... Sí, claro. Antes de que pusieran la etiqueta y antes de que Aaron Rodgers firmara su nuevo contrato, fue muy explícito en decir: quiero ser el ala abierta mejor pagado de la NFL, no le voy a dar un descuento de local a los Green Bay Packers, me voy a donde más me paguen y eso es lo que quiero. Y los Packers lo amarraron y le dijeron $18.4 millones, al menos de que podamos hacer un contrato contigo antes de eso. Y si no, bueno, pues tenemos este año, y si no te gusta, pues tenemos el año entrante también. Entonces, se va a tener que aguantar, al menos de que pueda negociar un buen contrato de Davante Adams con los Packers. Y digo, es un ala abierta absolutamente formidable, en donde él tiene el 96% de los pases que eran buenos en su dirección, él los completó, y eso es número 2 en la NFL. Y cuando tienes a un mariscal como lo es Aaron Rodgers, que tiene muy buen tino, entonces eso quiere decir que vas a tener una ofensiva absolutamente explosiva. Green Bay mantiene a esos dos en el equipo. No sé qué tan contento va a estar Davante Adams, al menos de que pueda negociar el tipo de contrato que quiera, pero de todas maneras se tiene que quedar y ni modos. Así está el acuerdo entre la NFL y sus jugadores. Ni modos. Tú, Raúl, ¿te quedas con Davante Adams como el más notable de estos jugadores etiquetados, sí, o distingues alguno más de los que repasamos? No, totalmente de acuerdo con Roberto. Él es el jugador que es el mejor en su posición de todos los que han sido etiquetados, tan sencillo como eso. Y el contrato de Aaron Rodgers le permitió espacio a los empacadores para poder extenderle esta etiqueta, e inmediatamente esos $18.4 millones se aplicaron al tope salarial. Ahora falta ver qué hace Brian Gutekunst con varios jugadores que son agentes libres, varios jugadores que están bajo contrato, pero que probablemente den de baja o tengan que reestructurar. Y el que un jugador tenga la etiqueta franquicia no quiere decir que va a jugar con esa etiqueta franquicia. Tienen hasta el 15 de julio para negociar una extensión, pero para que Green Bay esté en posición de extender a Davante Adams, tienen que pasar muchas cosas, tienen que crear mucho espacio. Ahora, hay otros jugadores que también son importantes. De hecho, yo los clasifiqué. Yo pondría después a Jesse Bates, después a Orlando Brown, no porque sea un jugador de gran nivel, sino porque es un tackle izquierdo, y los tackles izquierdos son muy difíciles de conseguir. Está Chris Godwin, que se lesionó, pero que es fundamental para la ofensiva del equipo de Tampa Bay. Después, como número 5, tengo a Dalton Schultz, jugador fundamental para la ofensiva de Dallas. Me quedo con esos top 5 para no extenderme más, pero creo que, de acuerdo, que Davante Adams para mí es un jugador que merece ser el mejor pagado. Hay que recordar que en este momento DeAndre Hopkins tiene esa distinción, pero
Como dice Roberto, tiene las manos atadas por el contrato y ahora con el regreso de Aaron Rodgers, creo que va a estar en una situación un poco más, ¿qué te diré? Accesible para él quedarse a jugar con esa etiqueta de franquicia, pero pues falta todavía mucho camino por recorrer. Claro. Ahora bien, lo explicaba muy bien Raúl, no significa que un jugador etiquetado vaya a tener que jugar así. Generalmente, prácticamente en todos los casos, se busca llegar a un acuerdo. Tienes hasta julio, como decía Raúl, para poder extender este contrato, y es lo que apostarían seguramente por el caso de Davante Adams. Pero como mi segunda pregunta tenía que ver en función justamente de quién de estos merece recibir esa extensión de contrato, esos jugadores de franquicia. Me imagino que su respuesta podría ser la misma. Otra vez, Davante Adams, como de toda esta lista, el jugador que merecería recibir esa extensión de contrato. Pero más allá de Davante Adams, ¿tienen ustedes algún otro jugador, o sin contar a Davante Adams, a quién le darían el resto de los que repasamos la etiqueta de jugador franquicia, Roberto? No, perdón, la pues extensión de contrato. Sí, bueno, obviamente creo que Jesse Bates tuvo una gran temporada y creemos que él va a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Porque solamente está en $13.5 millones, pero es un jugador absolutamente vital en la defensiva de los Bengals, especialmente en la postemporada, y de todos los jugadores que tuvieron en la secundaria, fue el que mejor fue calificado por Pro Football Focus. Entonces, tuvo una gran postemporada. Él es el pegamento de esa secundaria de los Bengals, y si los Bengals realmente quieren competir por Super Bowl y estuvieron ahí el año pasado y estuvieron así de cerca de ganarlo, empezar a despedazar una defensiva así, perdiendo una pieza vital, no sería la manera de hacerlo. Es muy clave que él regrese y que se pueda mantener lo más sólido posible esa defensiva de Cincinnati. ¿Y tú, Raúl? No, yo coincido y facilita el hecho de que Cincinnati tiene más de $50 millones de espacio para negociar. O sea, veo muy factible que el equipo y Jesse Bates lleguen a un acuerdo antes de esa fecha límite, que es el 15 de julio, y que Jesse Bates tenga un contrato a largo plazo. Muy bien. Pues estamos llegando ya al final de nuestro podcast de especialistas del deporte. Obviamente tendremos la oportunidad de seguir hablando de la NFL y lo que viene. La próxima semana hay fecha clave también, 16 de marzo, y tendremos oportunidad de platicarla, compartir con ustedes, amigos de especialistas del deporte de la actualidad. Recuerden visitarnos en nuestra página Especialistas del Deporte. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales en @especialistaswd, y también seguir escuchándonos en nuestro podcast de Punto Extra. La última y nos vamos, Raúl, ¿algo más que agregar? Pues no, un punto y aparte de los temas que tocamos, la situación de Calvin Ridley, lamentable, suspendido un año por cuestiones de apuestas. No me sorprendería que fuera el único jugador, o sea, creo que hay varios más que podrían salir más adelante, pero pues lamentable la situación de Calvin Ridley, sobre todo con el gran talento que tiene. Sí, toda la razón. Roberto Abramovich. La NFL lo hizo fácil para todo el mundo, ¿verdad? Para empezar a apostar, están haciendo negocios con compañías de apuestas, se mudaron a Las Vegas, y como dijo Calvin Ridley, nada más descargué una app en mi teléfono y hice apuestas, no aposté a mi equipo, hice apuestas a otros equipos. Dudo que sea más o menos el único, es el que cacharon en el momento, y ahora la NFL va a tener que asegurarse que el resto simplemente no lo haga. Entonces, pero ¿qué esperan hasta cierto punto? ¿Qué esperan? ¿Que esto va a suceder? Todo un año suspendido Calvin Ridley, receptor de los Atlanta Falcons. Bueno, en nombre de todo este equipo, gracias mil por su compañía, con Roberto Abramovich, con Raúl Alegre, con toda la producción de especialistas del deporte encabezada por el Mago de Oz. Soy Javier Trejo Garay. Gracias y hasta la próxima.